En los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, Sherwin-Williams y PPK Industries necesitaban sustituir los contratos de fabricación de tiempos de guerra, y encontraron la respuesta no inventando algo nuevo, sino logrando que olvidaras algo que ya funcionaba. Un polvo cristalino de unos $3 transforma el óxido en una armadura molecular permanente y lo lleva haciendo desde antes del Imperio Romano. Hay un paso en este proceso que casi todo el mundo hace mal. No porque sea complicado, sino porque parece que no está pasando absolutamente nada. Y ese único error es la razón por la que la mayoría de quienes lo han probado concluyen que no funciona. Ese paso está por llegar. Quédate hasta verlo. El mercado mundial de pinturas y recubrimientos estaba valorado en $162 mil millones en 2022, según Grand View Research. Cada dólar de esa cifra depende de que el metal se oxide, no rápido, no de forma catastrófica, solo de manera constante, fiable y lo bastante cara como para que sigas volviendo. Desde el punto de vista del fabricante, es un sistema perfecto. Desde el tuyo, es una suscripción que nunca aceptaste contratar. Esto es lo que se sustituyó, cuándo ocurrió y quién lo hizo. En 1906, un metalúrgico de Birmingham llamado Thomas Watts Coslet recibió una patente británica por el recubrimiento de conversión fosfatada, un proceso que utilizaba ácido fosfórico para transformar químicamente el hierro y el acero a nivel molecular. La palabra clave es transformar, no recubrir. El óxido que ves en el metal es óxido de hierro. El ácido fosfórico reacciona con ese óxido de hierro y lo convierte en fosfato de hierro, un compuesto completamente distinto, que se une de forma permanente al metal que tiene debajo y es mucho más estable que el hierro del que salió. La corrosión se convierte en protección, el fallo se convierte en estructura. El ejército de Estados Unidos lo entendió de inmediato. Ya en los años 20, la empresa Parker Rust Proof Company de Detroit, basándose directamente en las investigaciones de Coslet, había perfeccionado el proceso hasta convertirlo en lo que los soldados llamarían parkerizado. Según el manual ASM sobre ingeniería de superficies, todas las armas de fuego militares estadounidenses entregadas durante la Segunda Guerra Mundial pasaron por un proceso de conversión con fosfato de manganeso antes de llegar a las manos de un soldado. El ejército lo eligió porque funcionaba tanto bajo los monzones del Pacífico como en el desierto del norte de África, sin pausas de mantenimiento, sin desconcharse, sin pelarse. Un recubrimiento de conversión no tiene nada que pueda desprenderse, no está encima del metal, forma parte del metal. Luego terminó la guerra. La industria de la pintura, que había estado produciendo imprimaciones y recubrimientos para equipos militares bajo contratos del gobierno, necesitaba un mercado de consumo. Solo Sherwin-Williams declaró unos ingresos de guerra que exigían un equivalente en tiempos de paz para poder mantenerse. La respuesta no fue educar al público sobre la química del metal. La respuesta fue más simple: crear una red de distribución, poner el producto en la estantería junto al problema y llamarlo moderno. El conocimiento de la conversión fosfatada no desapareció. Se quedó en todas las fábricas de automóviles del país. Cada carrocería fabricada hoy sigue fosfatándose con zinc antes de aplicar la pintura porque los ingenieros saben que la pintura no puede proteger lo que el recubrimiento de conversión no ha preparado antes. Pero ese conocimiento se quedó en el ámbito industrial. Al propietario de a pie le dijeron que diera imprimación y luego pintara. Y así lo ha hecho. Durante 70 años y sumando. Antes de entrar en el proceso, conviene entender lo antiguo que es en realidad todo esto, porque la antigüedad del conocimiento es el argumento. La revista Journal of Archaeological Science publicó análisis de antiguos objetos de hierro egipcios que mostraban un tratamiento ácido sistemático con residuos ácidos de vino de palma, no por accidente, sino como un paso deliberado de conservación, documentado en varios yacimientos a partir del periodo tardío. Aquellos artesanos no conocían la expresión fosfato de hierro. Lo que sí sabían era que el baño ácido hacía que sus herramientas duraran más. Los forjadores de espadas del Japón medieval empleaban una pátina ácida dirigida como parte de la secuencia de acabado. La característica línea Hammond de una hoja terminada se debe en parte a la diferencia creada por la arcilla, pero el oscurecimiento general del metal implicaba una exposición ácida controlada que los análisis metalúrgicos modernos confirman que producía una conversión fosfatada en fase temprana. Los romanos usaban baños de vinagre en herrajes de hierro, una práctica mencionada por Plinio el Viejo en Naturalis Historia, libro 34, y verificada por la química de los objetos conservados. Coslet no descubrió este proceso, le puso nombre, lo sistematizó y lo patentó. Este conocimiento es más antiguo que todas las civilizaciones que te enseñaron a admirar.
No puedes sostener una industria de 162.000 millones de dólares vendiendo un polvo que cuesta $3 y dura toda la vida. Eso no es una conspiración, eso son matemáticas. Has tenido esta química delante de los ojos toda tu vida y simplemente nunca la relacionaste con la etiqueta del precio. El acabado gris oscuro de una buena herramienta manual. Eso es conversión fosfatada. El recubrimiento mate y oscuro del material militar excedente. Eso es parkerizado. La razón por la que una sartén de hierro fundido de 50 años puede pasar una década en un cobertizo y volver a la vida con un cepillo de alambre y aceite. Eso es una matriz de fosfato formada durante el lavado ácido de su fabricación original. Has estado rodeado de esta química desde que naciste. Nadie te dijo qué estabas viendo, porque ponerle nombre habría planteado una pregunta muy incómoda sobre en qué necesitabas gastar realmente el dinero. El error no está en el último paso, está en el primero. Quédate con esa idea, ya casi llegamos. Esto es lo que necesitas. Y quiero ser completamente honesto contigo en cada cifra. Ácido fosfórico. Puedes comprarlo en polvo cristalino o como concentrado líquido al 85%. La versión en polvo, disponible en proveedores de productos químicos por internet y a veces en tiendas de suministros para piscina, donde se vende como reductor de pH, cuesta entre $3 y $8 por una cantidad capaz de tratar más metal del que vas a tener en los próximos años. Si en la ferretería encuentras un producto etiquetado como gel desoxidante o convertidor de óxido, comprueba el ingrediente activo. Si pone ácido fosfórico, es exactamente la misma química en un formato más diluido y mucho más caro. Compra la versión pura. La diferencia de coste es de 10 veces para obtener resultados idénticos. Necesitas agua templada, un recipiente de plástico o de vidrio, nunca de aluminio, porque el ácido fosfórico reacciona con el aluminio con la misma agresividad con la que reacciona con el hierro. Un cepillo de alambre, que la mayoría de la gente ya tiene en casa. Guantes y protección ocular, porque incluso una disolución ácida diluida puede hacerte daño si te entra en los ojos. Y eso no es un detalle con el que se improvise. Y necesitas un aceite de sellado. El aceite de linaza es la opción tradicional, y desde el punto de vista científico, la mejor, y lo encuentras por menos de 10 euros el litro en cualquier ferretería. Y un litro te dura años de uso habitual. El aceite mineral sirve. El aceite de motor usado, si la estética te da igual, sirve perfectamente. El aceite no es el acabado, el aceite es química. Eso va a quedar claro en un momento. Esa es la lista completa, sin imprimación, sin fórmulas especiales antióxido, sin tener que ir a una tienda industrial. Todo está en una ferretería o ya lo tienes en tu banco de trabajo, y lo único que quizá no tengas cuesta unos 3 euros pedirlo. Aquí está el error que casi todo el mundo comete. Es la razón entera por la que esta técnica tiene fama de ser inconsistente. Y es el motivo por el que dejé esa advertencia al principio. Retiran el ácido demasiado pronto. Suena demasiado simple como para importar. Importa por completo. Cuando el ácido fosfórico entra en contacto con el hierro, ya sea hierro limpio o hierro oxidado, empieza a convertir la superficie en fosfato de hierro. La reacción se ve. El metal se oscurece. Aparece una pátina entre gris y negro mate. Y la mayoría ve ese cambio de color y da por hecho que el proceso ya ha terminado. Lo retiran a los 4 o 5 minutos. Lo que obtienen es una conversión parcial, una capa tan fina que la siguiente helada o el rocío de la mañana vuelven a atravesarla y el óxido reaparece por debajo. Y entonces dicen que no funciona. Piensa en ello como en una soldadura que separas antes de que se enfríe. La superficie parecía terminada, la unión no lo estaba. La conversión completa a fosfato, la profundidad de penetración en la estructura del grano del hierro que genera una resistencia real a la corrosión. Necesita como mínimo 20 minutos a temperatura ambiente, y más cerca de 30 si el metal está frío o la disolución está más diluida. El cambio de color en la superficie es la señal de que la reacción ha empezado. No es la señal de que la reacción ha terminado. La química sigue trabajando en una capa que no puedes ver. Ese trabajo invisible es el verdadero producto. Hay que dejar que termine. Así que esta es la secuencia, exactamente como vas a hacerla. Empieza con la pieza limpia. Retira primero cualquier resto de aceite o grasa de la superficie del metal. Una sola pasada con acetona o disolvente tarda minuto y medio y no es opcional. El aceite bloquea el contacto del ácido igual que la cera impide que el agua penetre en la madera. Si el ácido no puede llegar a la superficie del hierro, no hay reacción, y lo único que haces es perder tiempo y ácido. Quita el óxido suelto y escamado con un cepillo de alambre, no para volver al metal desnudo, porque no hace falta, sino para retirar los restos estructuralmente muertos que están encima del óxido todavía adherido. El ácido convertirá lo que quede, cepilla hasta que la superficie se note firme y asentada. Esa es la única prueba que hace falta.
Prepara la mezcla con una proporción aproximada de una parte de concentrado de ácido fosfórico por 10 partes de agua templada. Si estás usando el polvo cristalino, apunta a una concentración de entre el 3 y el 5% en peso. Para un litro de agua, eso equivale a entre 1 y 2 cucharadas de polvo. El agua templada, en torno a 45 grados Celsius, es decir, apenas por encima de lo que resulta cómodo para la mano desnuda, acelera la reacción sin cambiar su química. El agua fría funciona. El agua templada funciona más rápido, y más rápido significa más a fondo dentro de esa ventana de 25 minutos. Aplica la disolución con generosidad, con brocha, con pulverizador, vertiéndola sobre la pieza y dejando que escurra por toda la superficie. El método importa menos que la saturación. ¿Quieres que toda la superficie quede completamente mojada? Pon un temporizador de 25 minutos. Déjalo ahí. No vuelvas antes para mirar. No limpies una esquina para comprobar si está pasando algo. Después del primer cambio de color, la reacción se vuelve invisible. La química que ocurre bajo la superficie es la parte importante y necesita que no la molestes. A los 25 minutos, vuelve. La superficie debería verse uniformemente gris, gris oscuro o casi negra. Coge un trapo seco y límpiala con suavidad. Lo que estás retirando es el residuo blanquecino y polvoriento del ácido agotado y de las sales de fosfato que no reaccionaron en la superficie. Ese residuo no tiene ningún valor estructural. Lo que queda debajo es la capa de conversión, fosfato de hierro, integrado a nivel molecular en la superficie del metal, tan estable como el mineral al que ahora se parece. Ahora viene el aceite, y la razón por la que forma parte de la química y no de la estética. La capa de conversión de fosfato es microscópicamente porosa. Esa porosidad no es un defecto del proceso. Es inherente a la estructura cristalina del fosfato de hierro, y es precisamente lo que hace que el paso del aceite funcione. El aceite de linaza penetra en esos poros y polimeriza dentro de ellos. Polimerizar significa que el aceite endurece en su sitio, no solo sobre la superficie, sino trabado mecánicamente dentro de la estructura porosa del metal. Investigaciones publicadas en la revista Corrosion Science confirman que los recubrimientos de conversión fosfatante, con un tratamiento posterior con aceite, alcanzan una resistencia a la corrosión equivalente, o incluso superior, a la de sistemas de pintura de 2 capas, en ensayos estandarizados de niebla salina, sistemas de pintura de 2 capas, a partir de un polvo de 3 euros y una cucharada de aceite de linaza. Aplica el aceite en una capa fina. Aquí es donde la mayoría vuelve a equivocarse. Lo ponen demasiado cargado, se queda pegajoso durante días, lo retiran con desesperación y pierden por completo el beneficio. Echa solo lo justo para que apenas se note y luego retira casi todo otra vez. Lo que queda dentro de los poros es lo que de verdad importa. Si tienes una pistola de aire caliente, una pasada de aire templado, acelera la polimerización. A temperatura ambiente funciona perfectamente. 4 horas después, pasa el pulgar por la superficie. Si sale limpio, el aceite ya has asentado. Si queda un leve residuo, dale 1 hora más. En cuanto esté seco al tacto, el recubrimiento está terminado. Ese metal ahora resiste mejor la corrosión que el día en que salió de fábrica. No porque le hayas añadido una barrera por encima, sino porque has cambiado de qué está hecha la superficie. Ahora piensa en lo que significa esto a gran escala y quiero que sigas bien las cuentas, porque aquí es donde casi todo el mundo se queda a medio camino. Un envase de ácido fosfórico en polvo, por unos 3 euros, sirve para tratar entre 2 y 5 kilos de superficie metálica, según la dilución y la forma de aplicarlo. Un panel de valla de simple torsión, tratado en un fin de semana, durará más que los postes de los que cuelga. Un juego de herramientas de jardín tratado antes del primer invierno saldrá del cobertizo en primavera exactamente igual que entró, no porque el óxido se haya frenado sin más, sino porque la superficie ya no reacciona químicamente a las condiciones que lo provocan. El chasis de una camioneta, cepillado con alambre y convertido, puede mantener el vehículo entero 10 años más en climas donde un acero sin tratar estaría podrido de lado a lado en 3 inviernos. Llévalo a la escala de una finca. Una casa de campo en funcionamiento o una pequeña explotación tiene entre 60 y 80 piezas de metal ferroso oxidándose activamente o en riesgo real en cualquier momento. Bisagras, escuadras, herrajes de portón, rejas de arado, herramientas de mano, uniones de tubo de estufa, carcasas de bomba, componentes del remolque, abrazaderas del encamisado del pozo. Tratarlo todo cuesta menos de 30 euros entre ácido y aceite, y un fin de semana de trabajo concentrado. La alternativa es ir sustituyendo cada pieza según falla, y a lo largo de 10 años eso se mide en cientos de compras sueltas y en una relación constante con el aparcamiento de la ferretería. Hay algo más en lo que este proceso permite, y tardó mucho en salir a la luz, pero cuando lo entiendes,
cambia por completo tu manera de pensar sobre todo el problema. No hace falta esperar a que el metal empiece a oxidarse para tratarlo. Pletinas nuevas, herrajes nuevos, herramientas recién sacadas del embalaje. El acabado de fábrica, en el mejor de los casos, es una protección cosmética. Si pasas el metal nuevo por un baño de ácido fosfórico, antes de que vea la intemperie por primera vez, la capa de conversión se forma sobre hierro fresco, sin daño. Y según el manual de ASM, los recubrimientos aplicados sobre metal limpio y desnudo logran mayor peso de capa y una estructura de grano más fina que los aplicados sobre oxidación ya existente. Eso significa porosidad más profunda, mejor retención de aceite y una vida útil más larga. El mejor momento para tratar metal nuevo es antes de que pase su primer invierno. El segundo mejor momento es ahora mismo. Después de la conversión y el aceite no hay intervalos de sustitución. No existe un calendario de reaplicación una vez que el aceite de linaza ha polimerizado. Una pieza de metal tratada no te avisa de ninguna ventana de mantenimiento. Aguanta, en silencio, sin pedirte nada más. Los límites reales merecen su propio momento, porque existen y son importantes. Este proceso funciona con metales ferrosos, hierro y acero. No funciona con acero inoxidable, aluminio, cobre ni latón. La capa pasiva de óxido de cromo del acero inoxidable impide que el ácido fosfórico llegue al hierro reactivo. El aluminio reacciona de otra manera con el ácido fosfórico y produce un compuesto distinto, con propiedades protectoras diferentes y menos útiles. Si estás trabajando con materiales no ferrosos, esta no es la respuesta para esos materiales en concreto. El recubrimiento queda de color gris a negro. No es un acabado decorativo. Si necesitas color pintado por encima, la capa de fosfato es una base de imprimación excelente. Así es exactamente como se fabrica cualquier automóvil. Pero el recubrimiento en sí tiene un aspecto industrial. Para bisagras, herramientas, herrajes estructurales y maquinaria agrícola, eso da igual. Para una puerta de jardín decorativa, lo pintas encima y todo funciona mejor gracias a ello. Mantén el metal tratado seco durante las primeras 24 horas después de aplicar el aceite, antes de que el aceite de linaza haya polimerizado por completo. Si se moja en esa ventana, antes de que el aceite haya asentado, puede interrumpirse la fase de sellado. Trátalo al atardecer, déjalo bajo techo durante la noche, y no volverás a encontrarte con esta limitación. Esos son los límites de verdad. No son grandes. Los artesanos del antiguo Egipto, que dejaban sus herramientas de hierro en residuos ácidos de vino de palma, estaban haciendo esto sin tener un nombre para ello. Los forjadores japoneses que utilizaban pátinas ácidas estaban haciendo esto sin la patente de Coslet. Plinio el Viejo dejó constancia en el siglo I del tratamiento con vinagre en las piezas de hierro romanas. No entendía el mecanismo, pero sí observaba el resultado. Thomas Watts, Coslet, puso la química en palabras en 1906 y se la entregó a cualquiera que supiera leer una patente. El ejército lo utilizó durante las 2 guerras mundiales, porque superaba a cualquier alternativa en cualquier clima. Después, el mercado lo sustituyó, no por algo mejor, sino por algo que obligaba a volver a comprar. El ácido fosfórico cuesta 3 euros. El aceite de linaza está en la ferretería. El metal que ya tienes está ahí, oxidándose. A la física le da igual el beneficio trimestral. La química no ha cambiado desde antes del Imperio Romano. No dejó de funcionar, solo hicieron incómodo recordarlo. Ahora ya lo recuerdas. Ahora ejecútalo a la perfección.